Hola, ¿qué tal? En este video les voy a explicar cómo podemos crear un programa para poder obtener el valor de la hipotenusa de un triángulo. Me voy a esta imagen, aquí tenemos este triángulo rectángulo. ¿Cómo lo reconocemos? Pues tiene un ángulo recto. Entonces vemos aquí que tenemos este lado A, este lado B, y tenemos un lado más largo que se le conoce como la hipotenusa. Entonces, para poder obtener el valor del lado más largo, que es la hipotenusa, basta con conocer el lado de sus catetos, que son los otros lados, este lado y este lado. Es decir, para poder obtener la hipotenusa, dentro de una raíz cuadrada vamos a sumar cada cateto elevado al cuadrado. Es decir, vamos a elevar al cuadrado a A, vamos a elevar al cuadrado al B, y eso dentro de una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ya con eso vamos a poder obtener el lado más grande, que es la hipotenusa. Vamos a comenzar. Tengo aquí esta clase llamada hipotenusa, la tengo dentro de este paquete de ejercicios Java que he utilizado para otros tutoriales. Entonces vamos a utilizar únicamente esta clase para este tutorial. Y aquí tengo importada la clase scanner del paquete java.util. Vamos a declarar dos variables para los catetos. O sea, los catetos viene siendo este que está aquí y este que está acá. En este caso se les llama A y B, pero lo podemos llamar cateto como deseamos. Van a ser de tipo double. Double le voy a llamar cateto 1 y cateto 2. O sea que tenemos estas dos variables para poder leer, que se nos lea la longitud de cada cateto del triángulo rectángulo y así poder obtener la hipotenusa mediante el teorema de Pitágoras. Vamos a crear un objeto para poder invocar al método que nos va a leer lo que tecleemos nosotros. Vamos a crear un objeto de tipo escáner. Esta parte pues ya la he explicado en varios de mis videos. Creamos el objeto de tipo escáner. Entonces vamos a mostrar un mensaje que diga introduce el valor del cateto 1. Como les digo, el cateto 1 viene siendo cualquiera de estos dos, ¿no? Y la hipotenusa el lado más grande. Entonces, vamos a almacenar el valor del cateto 1 en nuestra variable ya declarada. Con nuestro objeto invocamos al método netsDouble. Como es una variable tipo double, pues al método netsDouble, este método nos va a permitir que se nos pueda leer lo que nosotros capturemos con el teclado. Y con el operador de asignación lo va a almacenar en nuestra variable ya declarada llamada cateto 1. Vamos a pedir el valor del cateto 2 y va a ser el mismo caso, pero vamos a almacenar esto en nuestra variable cateto 2. Ya en esta parte pues ya almacenamos el valor de cada cateto. Ahora lo siguiente que va a seguir es poder utilizar la fórmula para, o sea, la operación para obtener la hipotenusa. Podemos utilizar una variable para la hipotenusa o podemos hacerlo directamente. Lo voy a hacer de las dos maneras y voy a poner aquí la hipotenusa es. Y en esta parte vamos a utilizar métodos, o sea, vamos a utilizar una clase de la API de Java, una clase ya predefinida, ya creada por otros programadores en Java, que es la clase math. Así que como nosotros necesitamos obtener una raíz cuadrada, nosotros para no tener que hacer el código de eso, ya vamos a utilizar un método de la clase math que ya está predefinido en Java. Entonces, es un método estático. Con el punto podemos utilizar al método. Vemos aquí todos estos métodos de la clase math. Y por ejemplo, me voy al método para obtener la raíz cuadrada, CQRT, es este método CQRT. Entonces vemos que este método CQRT, aquí tenemos la información, no, aquí está, ahí está. Es un método estático que nos va a devolver un dato de tipo double. Entonces, ¿qué va a hacer este método? Pues nos va a obtener la raíz cuadrada de una cantidad. Entonces, como es un método estático, mediante el punto vamos a utilizar ese método. Este método CQRT pertenece a la clase math y dentro de lo que esté dentro de los paréntesis va a ser lo que va a obtener la raíz. Vemos aquí que dentro de la raíz cuadrada hay una suma. Pero dentro de esa raíz cuadrada tenemos que hacer una suma, pero a la vez tenemos que elevar cada valor de A y B al exponente 2. También hay un método en Java que es el método POW que nos permite elevar un número a cierto exponente. Así que vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que esté dentro de CQRT, dentro de estos paréntesis, pues se va a obtener la raíz, ¿ok?
Entonces como vamos a elevar al cuadrado, vamos a utilizar nuevamente la clase mat y el método POW. Y dentro de los paréntesis de aquí del método POW vamos a poner el cateto 1 y ese el valor al que queremos elevar al exponente. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a elevar el cateto 1 al exponente 2. Aquí podemos ver cateto 1, que en este caso se llama A, al exponente 2, pero hay otro cateto que también tenemos que elevar al exponente 2. Entonces sumamos y hacemos lo mismo, más mat, nuevamente mat. Y ¿saben qué? Voy a hacer lo siguiente, esto lo voy a poner acá abajo, ¿sí? Entonces, donde me quedé. Más, hacemos una suma, nuevamente mat, el método POW, y hacemos lo mismo, pero ahora el cateto 2 lo vamos a elevar al cuadrado. O sea, ¿cómo funciona esto? Vamos a mostrar en pantalla la hipotenusa es, y con este operador vamos a concatenar lo siguiente. Vamos a concatenar el resultado de todo esto, que si nos fijamos, estamos utilizando la clase mat al método CQRT, es un método, como les digo, predefinido, y aquí abre el paréntesis del método CQRT y aquí cierra, aquí donde está en amarillo. Quiere decir que en esto, aquí y acá, todo lo que está entre esos paréntesis, que es todo esto, todo eso pues está dentro de CQRT, por lo tanto vamos a obtener la raíz de eso. ¿Y qué hay ahí dentro de esos paréntesis? Pues hay una suma. O sea que está esta suma lo que hace simplemente es que el cateto 1 me lo eleva al cuadrado. O sea, utilizamos el método POW de la clase mat que hace eso. Y el otro, sumando, podemos ver aquí lo mismo, pero el cateto 2 lo eleva al cuadrado. O sea que podemos ver que dentro de la raíz de CQRT, dentro de aquí, estamos elevando cada cateto al cuadrado. Entonces es todo lo que va a hacer, vamos a ejecutar y nos va a mostrar pues el resultado de esa operación que viene siendo la hipotenusa. Vamos a introducir el valor del cateto 1, vamos a poner 3, valor del cateto 2 un 4 y vemos que la hipotenusa es 5 y lo pueden ustedes hacer. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 9 más 16 es 25 y la raíz de 25 pues es 5. Podemos utilizar una variable también para esto. En vez de hacer todo esto, ponerlo aquí, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar una variable llamada hipotenusa y vamos a decir que va a ser igual a todo esto. O sea que el resultado de toda esta operación, que ya se los expliqué, el resultado de todo esto con el operador de asignación lo almacenamos en la variable hipotenusa y luego aquí simplemente concatenamos el valor de esa variable. Y va a ser lo mismo, así que introduce el valor del cateto 1, vamos a poner aquí un 3, el valor del cateto 2 un 4 y aquí. También nosotros lo que podemos hacer es pues que haya validación de datos, o sea que simplemente podamos introducir valores válidos, por ejemplo, que no sean valores de 0, pero pues eso lo voy a dejar para después. Y digo para después porque tengo pensado hacer como un menú de opciones con switch case con la sentencia switch y pues tener varias opciones, obtener la hipotenusa, las áreas y todo eso.